¿Qué tan cerca estuvo Adolf Hitler de dominar el planeta? Como pasó de controlar casi toda Europa a terminar sus días escondido bajo tierra, rodeado de ruinas, traiciones y derrotas inevitables? La caída del Tercer Reich no ocurrió de un día para otro. Fue el resultado de una sucesión de errores fatales, decisiones impulsivas y delirios de grandeza que acabaron devorando al propio hombre que creyó dominar la historia. Hoy vas a descubrir cómo Hitler perdió la Segunda Guerra Mundial, cómo una ambición sin límites convirtió la victoria en desastre, y cómo las mismas fuerzas que pensó someter terminaron aplastándolo antes de continuar. Asegúrate de suscribirte al canal Hablando Historia y cuéntame en los comentarios qué otro personaje o conflicto histórico te gustaría que analicemos en el próximo video. Ahora sí, comienza el verdadero principio del fin. Agosto de 1939, en Europa, contenía la respiración. El ambiente era denso, cargado, como el silencio que precede a una catástrofe. Nadie lo sabía todavía, pero el mundo estaba a segundos de romperse en pedazos. Y entonces sucedió algo que parecía imposible en Alemania y la Unión Soviética. Dos potencias enfrentadas por ideologías irreconciliables firmaron un pacto de no agresión. El acuerdo, conocido como Pacto Ribbentrop-Molotov, llevaba los nombres de los ministros que lo rubricaron, pero detrás de esas firmas se escondían dos figuras que jamás confiaron una en la otra, Adolf Hitler y Joseph Stalin. El tratado establecía que ambos países se comprometerían a no atacarse y a mantenerse neutrales. Si uno de ellos entraba en guerra para el mundo, aquello era absurdo. ¿Cómo podían un régimen nazi y uno comunista sellar un acuerdo? Era como ver convivir al fuego y al hielo. Lo que casi nadie sabía era que ese pacto escondía cláusulas secretas en ellas. Alemania y la URSS se repartían Europa del Este como si fuera un tablero de ajedrez. Polonia, Lituania, Letonia, Estonia y Finlandia quedarían divididas según líneas trazadas en mapas ocultos. A simple vista, parecía una maniobra diplomática. En realidad, era el inicio del desastre en Hitler. No buscaba paz, buscaba tiempo. Sabía que Alemania no estaba preparada para una guerra en dos frentes. Desde los años 20 había dejado claro en Mein Kampf su odio visceral al comunismo y su obsesión con conquistar el espacio vital en el este, pero antes necesitaba asegurarse de que los soviéticos no intervendrían mientras destruía Polonia. Y avanzaba sobre Europa Occidental el 1 de septiembre de 1939. Apenas una semana después del pacto, la Wehrmacht cruzó la frontera polaca. Las ciudades ardieron. Los tanques avanzaron como enjambres de acero. La guerra que todos temían había comenzado. 2 días después, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania. El mundo entero entraba en una espiral de fuego en Hitler. Había conseguido lo que quería. Podía atacar sin temor al frente oriental, pero ese mismo acto selló su destino. El pacto con Stalin no era una alianza duradera, era una bomba de tiempo. Y cuando explotara, arrastraría a Ali y a todo su imperio hacia la ruina absoluta. La pregunta no era si esa falsa amistad duraría, sino cuándo se rompería. Muy pronto, el hombre que soñaba con conquistar el mundo descubriría que su peor enemigo no estaba fuera, sino dentro de su propio orgullo. A la Blitzkrieg acababa de nacer. Tanks, rapidos, aviones rugiendo en el cielo y divisiones motorizadas avanzando como una sola máquina perfecta. Ese era el nuevo rostro de la guerra alemana en cuestión de semanas, Polonia fue aplastada. Luego, la mirada se dirigió al oeste. Noruega cayó, Dinamarca cayó, y el 10 de mayo de 1940, Hitler lanzó su ofensiva definitiva contra Francia. Bélgica, Holanda y Luxemburgo en Europa observaba incrédula. El ejército francés, considerado uno de los más poderosos del mundo, colapsó en poco más de un mes. La línea Maginot, orgullo de la defensa gala, quedó obsoleta frente a la velocidad alemana. El 14 de junio,
París fue ocupada, las calles quedaron en silencio. Solo se escuchaban las botas alemanas resonando sobre los adoquines, mientras las banderas con la esvástica ondeaban en la Torre Eiffel. Hitler posó frente a la ciudad conquistada, con la mirada de un emperador moderno, pero, mientras el mundo creía que todo estaba perdido, una isla se negó a rendirse. En Londres, Winston Churchill reemplazó a Chamberlain, y su primer mensaje fue tan sencillo como brutal: no nos rendiremos jamás. Hitler planeó la Operación León Marino, la invasión del Reino Unido, pero antes debía dominar el cielo. Así comenzó la batalla de Inglaterra. Durante meses, los bombarderos alemanes cruzaron el Canal de la Mancha, atacando puertos, fábricas y barrios enteros, pero se encontraron con algo inesperado en pilotos británicos, muchos de apenas 20 años. Volaban misión tras misión defendiendo cada metro de su cielo. Churchill los inmortalizó con una frase eterna: nunca tantos debieron tanto a tan pocos han. A medida que los aviones alemanes caían y los bombardeos fracasaban, Hitler comprendió lo que no quería aceptar. No podía doblegar a Inglaterra en ese fracaso. Lo empujó hacia una decisión fatal: volver la mirada hacia el este. La imposibilidad de conquistar el Reino Unido cambió el curso de la guerra, porque si la isla hubiera caído, Europa entera habría quedado bajo control nazi. Pero el orgullo de Hitler no conocía límites. El 22 de junio de 1941, el amanecer en la frontera oriental fue distinto. No hubo calma ni cantos, solo el rugido de millones de motores. Más de 3,5 millones de soldados alemanes cruzaron la frontera soviética en la mayor operación militar de la historia. Barbarroja. Hitler estaba convencido de que sería una victoria rápida, pero lo que comenzó como un golpe fulminante se convirtió en un pantano de fuego, sangre y errores. A la Blitzkrieg avanzó con ferocidad. Minsk, Smolensk, Kiev caían una tras otra. Más de 1 millón de soldados soviéticos fueron capturados en semanas. Parecía una victoria asegurada. En realidad, cada kilómetro conquistado era una trampa en Alemania. No tenía combustible suficiente. Sus líneas de suministro eran frágiles. Stalin respondió con brutal determinación: tierra arrasada. Nada debía caer en manos alemanas. Hitler cometió su mayor error al dividir sus fuerzas. Ignoró a sus generales. Confió en su voluntad. En el barro llegó el frío, llegó. Y con ellos, el principio del fin. A la Rasputitsa convirtió las carreteras en ríos de lodo. Luego el invierno congeló armas, motores y hombres. En los soviéticos resistieron. Las fábricas se trasladaron más allá de los Urales. La produce se multiplicó. Mientras Alemania se desangraba, la Unión Soviética renacía. En Estados Unidos entraba en escena con el préstamo y arriendo. Camiones, tanques, alimentos, combustible. La guerra ya no se decidía solo en el frente, sino en las fábricas. En Stalingrado fue el punto de quiebre. Una ciudad reducida a ruinas se convirtió en una trampa mortal. El Sexto Ejército quedó rodeado. Hitler prohibió la retirada. Paulus se rindió. La derrota fue total. En Kursk selló el destino del frente oriental. El poder ofensivo alemán murió. Bajo el acero soviético en África, Rommel fue derrotado. Italia colapsó. Mussolini cayó. El cielo alemán ardía bajo los bombardeos aliados. El Atlántico dejó de pertenecer a los submarinos nazis. Santino y finalmente Overlord. El 6 de junio de 1944, los aliados regresaron a Europa. Normandía fue el principio del fin. En Berlín cayó en 1945. Hitler se suicidó en su búnker. El Reich se derrumbó. El mundo descubrió el horror de los campos. El hombre que soñó con un imperio eterno no resistió ni 12 años. Hitler no perdió solo contra ejércitos. Perdió contra la realidad, contra el frío, la industria, la resistencia y la humanidad. Misma. La historia respondió, y lo hizo con cenizas. La derrota de Hitler no fue un momento concreto, fue un proceso lento, implacable, que se extendió como una grieta imposible de cerrar. Tras Normandía,
El Tercer Reich comenzó a retroceder en todos los frentes al mismo tiempo. Ya no había ofensivas brillantes ni planes audaces, solo intentos desesperados de contener lo inevitable en el este. El Ejército Rojo avanzaba sin pausa. Ciudad tras ciudad caía bajo el peso de millones de soldados soviéticos curtidos por años de guerra total. Varsovia fue liberada. Rumanía y Bulgaria cambiaron de bando. Hungría se convirtió en un campo de batalla sangriento. Alemania no tenía aliados reales, solo satélites debilitados que se derrumbaban uno tras otro en el oeste. Los aliados rompieron el frente alemán en Francia. Tras la liberación de París, las fuerzas estadounidenses y británicas avanzaron con una potencia industrial abrumadora. Tanques, camiones, aviones y soldados parecían inagotables. Cada kilómetro que los nazis perdían era irrecuperable en Hitler. Aislado en su cuartel general, reaccionaba con furia y negación. Prohibía retiradas, exigía contraataques imposibles y destituía a generales que le decían la verdad. La estrategia había sido reemplazada por el fanatismo. Mientras tanto, el cielo alemán era un infierno permanente. Las ciudades ardían noche tras noche. Las fábricas eran destruidas más rápido de lo que podían repararse. La población civil comenzaba a comprender que la guerra estaba perdida. Aunque el régimen lo negara, el último intento desesperado de Hitler fue la ofensiva de las Ardenas. En diciembre de 1944, en un ataque sorpresa, a través de los bosques belgas, buscando dividir a los aliados y forzar una paz negociada durante unos días, pareció que el Reich aún tenía fuerza, pero fue una ilusión. Sin combustible suficiente, sin superioridad aérea, y enfrentados a una logística aliada colosal. Los alemanes fueron detenidos. La última reserva estratégica del Reich se consumió allí, entre nieve, bosques y cadáveres. A partir de ese momento, ya no hubo marcha atrás. El camino hacia Berlín estaba abierto. En enero de 1945, el Ejército Rojo lanzó su ofensiva final. Avanzó cientos de kilómetros en pocas semanas. Los restos del ejército alemán se desintegraban. Jóvenes, sin entrenamiento, ancianos y unidades improvisadas intentaban frenar una marea imposible en la capital del Reich. Se preparaba para el asedio. Berlín, símbolo del poder nazi, se había convertido en una ciudad fantasma, sin alimentos, sin combustible y bajo bombardeos constantes. La población sobrevivía en sótanos y refugios improvisados. Hitler se encerró definitivamente en el búnker. Su mundo se redujo a mapas irreales, informes falsos y lealtades vacías. Seguía ordenando movimientos de ejércitos que solo existían sobre el papel finales de abril. Los soviéticos rodearon la ciudad. La batalla de Berlín fue corta, brutal y sin esperanza. Combates casa por casa, estaciones de metro convertidas en refugios y cadáveres apilados en las avenidas. El régimen se desmoronaba desde dentro. Göring fue expulsado. Himmler intentó negociar en secreto. El miedo y la desesperación dominaron los últimos días del Tercer Reich. Hitler comprendió finalmente que no habría milagro, que no existiría un contraataque salvador, que el imperio de 1000 años había terminado en ruinas humeantes. El suicidio fue su último acto de control. No una huida, sino una negación final de la realidad. El hombre que había llevado a Europa al abismo no enfrentaría a juicio alguno atrás. Su muerte, el colapso fue inmediato. Berlin cayó. Alemania se rindió ante Meroliasa. Y con la derrota, salió a la luz el horror completo. Campos de concentración, genocidio, industrializado, millones de víctimas. El mundo entendió entonces que la guerra no solo había sido una lucha entre ejércitos, sino una advertencia histórica, que cuando el poder se construye sobre el odio, termina destruyéndose a sí mismo. Hitler no perdió únicamente una guerra, perdió su humanidad, y arrastró a millones con él. Entonces, la Segunda Guerra Mundial terminó, pero sus cicatrices quedaron grabadas para siempre, en las ciudades destruidas, en las familias rotas, en la memoria colectiva de la humanidad. Y así, el hombre que prometió un Reich eterno, pasó a la historia no como un conquistador, sino como el ejemplo definitivo de cómo la arrogancia, la
obsesión y el desprecio por la vida conducen inevitablemente a la ruina.